Mi nombre es Ezequías, y esta es mi historia. Mi historia es un excelente ejemplo de la intervención de Dios y de la vida de su pueblo. Mi nombre significa Dios fortalece. Tiene mucho sentido, ya que he enfrentado muchos desafíos en esta vida. El reino de Israel está dividido. La mayoría de los miembros de la tribu de Benjamín, así como miembros de la tribu de Judá, se establecieron como el reino de Judá, a veces conocido como el reino del sur de Israel, con su capital en Jerusalén. Las otras 10 tribus mantuvieron el título de Israel y se convirtieron en el reino del norte, con sede en Siquén, en Samaria. Soy hijo de Acaz, rey de Judá. Mi padre fue un rey maligno. Dios estaba muy descontento con mi padre y permitió que el rey Aram lo derrotara en batalla. Mi padre practicó muchas prácticas destructivas, como la idolatría y los sacrilegios contra el templo del Señor. Se apartó completamente de Dios y comenzó a sacrificar a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, lo cual es extraño, considerando que mi abuelo era un buen rey. Entonces, no está claro por qué mi padre se apartó tanto de las enseñanzas del Señor. Sus actividades repugnantes incluyeron ejecutar a mis hermanos, lo que fue un mal colosal que el reino de Israel ya venía practicando. Mi propio padre ejecutó a sus hijos. Ahora soy rey. Mi propio reinado comenzó cuando tenía 25 años. En contraste con mi padre, me comporté de manera honrosa a los ojos del Señor, reflejando todo lo que David, mi antepasado, había hecho en el pasado. Removí los lugares altos de adoración pagana, rompí las imágenes, las piedras conmemorativas y corté los postes sagrados. Aserá es el nombre de una diosa pagana de la fertilidad y del objeto de culto de madera dedicado a ella. Aserá es casi siempre referida como un poste sagrado erigido en honor a la diosa de la fertilidad. La escritura también hace referencia a imágenes talladas de Aserá. Tan pronto como Josué murió, la adoración a Aserá atormentó a Israel debido a la conquista incompleta de Canaán. Aserá era caracterizada por un tronco de árbol sin ramas plantado en el suelo. El tronco era normalmente tallado en una representación simbólica de la diosa. Como resultado de la conexión con árboles tallados, los lugares de adoración a Aserá eran comúnmente llamados bosques. Considerada la diosa de la luna, Aserá era frecuentemente presentada como consorte de Baal, el dios del sol. A pesar de las instrucciones claras de Dios, la adoración a Aserá fue un problema recurrente en Israel. A medida que Salomón se hundía en la idolatría, una de las deidades paganas que él trajo al reino fue Aserá, llamada la diosa de los sidonios. Eso fue lo que yo destruí. Dios detesta completamente la idolatría. Ella atrae la ira de Dios sobre los involucrados. Trágicamente, la condición de los levitas y del templo estaba muy mal. Los levitas eran una tribu de Israel. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el impacto que tus palabras pueden tener? Piensa en una sola frase que tiene el poder de alterar el curso de una vida. Una palabra que puede traer consuelo o destrucción. Una expresión simple que puede construir lazos o levantar barreras. Las palabras que elegimos usar diariamente tienen un poder extraordinario, capaz de transformar realidades y afectar profundamente a quienes nos rodean. Pero, ¿qué nos enseña Dios sobre el poder de las palabras? Desde el principio de los tiempos, las Escrituras nos revelan que el lenguaje es una herramienta poderosa dada por Dios, no solo para la comunicación, sino también para la creación, la sanación y la transformación. En el principio de todo, Dios habló y el universo pasó a existir. En Génesis capítulo 1, versículo 3, leemos: "Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz". Con estas palabras, Dios estableció la base de todo lo que conocemos. En este video, profundizaremos en las enseñanzas bíblicas sobre el impacto de nuestras palabras. Juntos, descubriremos cómo podemos usar este don divino para edificar, bendecir y transformar nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Prepárate para un fascinante viaje a través de las Escrituras, donde aprenderemos valiosas lecciones sobre el poder de las palabras, guiados por la sabiduría eterna de Dios. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal y dar like a este video. Así nos ayudas a alcanzar a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Comencemos. En el principio, solo había vacío, y en medio de esa nada, una voz resonó con poder absoluto: sea la luz. Inmediatamente, la oscuridad fue disipada,
dando lugar a una luz brillante que iluminó toda la creación. Ese es el poder de las palabras de Dios, un poder que creó el universo, moldeó las estrellas, formó los océanos y dio vida a todo lo que conocemos. Desde el primer capítulo de la Biblia, en Génesis, somos confrontados con este poder transformador de las palabras. La narrativa de la creación no es solo una historia antigua, sino un testimonio eterno del poder divino que opera a través de las palabras. En Génesis, capítulo 1, versículo 6, Dios proclamó: «Haya un firmamento en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas». Con simples mandatos, Dios trajo orden al caos, estableciendo los fundamentos del mundo por la autoridad de su voz. Pero, ¿qué significa esto realmente para nosotros? ¿Cómo nosotros, seres humanos comunes, podemos comprender y aplicar esta profunda verdad en nuestras vidas diarias? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre el impacto de nuestras propias palabras? Para responder a estas preguntas, necesitamos sumergirnos aún más. ¿Cuántas veces has sentido que tus esfuerzos no dan fruto? Que por más que trabajas, oras y esperas, parece que nada se mueve a tu favor. En esos momentos, es fácil caer en la trampa de la desesperanza, preguntándonos por qué Dios no responde cuando más lo necesitamos. Pero lo que muchas veces olvidamos es que el tiempo de Dios no es el nuestro. Y aunque no lo veas, aunque todo parezca en pausa, Dios está trabajando en algo mucho más grande y perfecto de lo que podrías imaginar. Ser paciente, en un mundo que nos pide respuestas inmediatas y recompensas instantáneas, no es sencillo. Pero en la paciencia, en ese tiempo de espera, Dios moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para lo que está por venir. Porque Dios no actúa a la ligera. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y lo más importante, sabe cuándo es el mejor momento para darnos lo que tanto anhelamos. A veces sentimos que la bendición está tardando demasiado, pero en realidad está llegando en el momento exacto. Cuando parece que el cielo está en silencio, es cuando Dios está obrando más profundamente en nuestra vida. Tal vez te encuentres en un punto donde piensas: ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que esperar tanto? Pero es en esa espera donde se forjan las mayores victorias espirituales. No es que Dios se haya olvidado de ti. Al contrario, Él está perfeccionando lo que tiene para ti. El reto más grande es confiar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe no se trata de recibir lo que queremos en el momento que lo pedimos, sino de creer que Dios tiene un plan, y que ese plan es perfecto. Él nunca llega tarde, y cuando te bendiga lo hará en abundancia, de una forma que ni siquiera habías imaginado. Es muy fácil desesperarse cuando las cosas no van como lo habíamos planeado. Estamos tan acostumbrados a tener todo al instante que cuando Dios nos dice «espera», a menudo lo interpretamos como un «no». Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que esa espera es parte del plan? Que Dios no te está negando la bendición, sino que te está preparando para recibirla en el mejor momento posible. Piensa en esto. Dios ve toda nuestra vida desde una perspectiva eterna. Nosotros solo vemos el presente, lo que está justo frente a nosotros, pero Dios ve el cuadro completo. Él sabe cuándo es el momento preciso en que esa bendición será más significativa, cuándo estaremos realmente listos para manejarla, apreciarla y usarla para su gloria. Imagina si recibieras lo que tanto deseas antes de estar listo. ¿Realmente podrías manejarlo? Probablemente no de la manera en que deberías. Dios no solo quiere darte lo que anhelas, quiere que cuando lo recibas, sea en el momento perfecto, para que lo valores y lo utilices de la manera correcta. En la Biblia, hay innumerables ejemplos de personas que tuvieron que esperar, y esa espera. ¿Y si te dijera que un día las profecías de la Biblia dicen que llagas malignas aparecerán en las personas que tienen la marca de la bestia? Cada cosa viva en el mar muere. El sol recibe poder para quemar a la humanidad con un fuego violento. Luego, el mundo es sumergido en la oscuridad. Finalmente, hay relámpagos, estruendos fuertes y truenos. Y hay un terremoto masivo. Todo esto está descrito en Apocalipsis 16. Pero, ¿y si te dijera que hay algo aún más aterrador que los desastres naturales y maravillas extrañas que están destinados a suceder? Bueno, entraremos en eso en un momento. Ahora, para que entiendas la importancia de este capítulo, necesitas entender que en Apocalipsis 16 estamos en el período de la tribulación. Este es el período de tiempo antes del retorno de Cristo.
Será el momento más difícil en la tierra, porque habrá muchas cosas, muchos signos y maravillas que sucederán a medida que nos acercamos a los momentos finales de la historia humana. Ahora, Apocalipsis 16 puede dividirse en 4 secciones: las 7 copas del juicio de Dios, Armagedón, maldad sin precedentes y el retorno de Cristo. Y lo aterrador de este capítulo es que, en 3 ocasiones, se nos dice que habrá personas en la tierra que odiarán a Dios y se negarán a arrepentirse. Mira, el versículo 9 dice que no se arrepintieron de sus pecados y no se volvieron a Dios y no le dieron gloria. El versículo 11 dice que maldijeron al Dios del cielo por causa de sus dolores y llagas, pero no se arrepintieron de sus malas acciones y no se volvieron a Dios. Y el versículo 21 dice que maldijeron a Dios por causa de la terrible plaga de la tormenta de granizo. Quiero que entiendas que, durante ese periodo de tiempo, el mundo está bajo la influencia maligna del diablo, del anticristo y del falso profeta. El mal en este mundo habría dominado tanto los corazones de muchas personas que la Biblia nos dice que se negarán a arrepentirse. Déjame decirte algunas de las cosas que sucederían durante ese tiempo para que puedas entender cuán lejos se habrían alejado las personas en sus corazones hasta llegar a Apocalipsis 16. Aquí está lo que habría sucedido. El mundo habría pasado por los 7 sellos y 7 juicios de las trompetas, que son una serie de eventos apocalípticos que señalan cambios enormes para la tierra. En Apocalipsis 11, 2 hombres misteriosos aparecen. Creemos que son Elías y Enoc, y estos 2 hombres se destacan en el mundo porque tienen el poder divino de profetizar por 1260 días. Pero estos hombres serán odiados por las masas, porque hablarán el Evangelio de Jesucristo y declararán que Él es el Señor de los señores y Rey de los reyes. En Apocalipsis 13, increíbles profecías bíblicas cobran vida. La bestia, que es el anticristo, sufre una herida mortal, pero se recupera milagrosamente. La bestia hace guerra contra el pueblo santo de Dios. La marca de la bestia es impuesta. La que tiene cada mañana. Cada mañana que comienza con prisa, con caos, con distracción, es una mañana que lo aleja de su mejor versión, pero no lo nota. Porque el fracaso matutino no tiene consecuencias inmediatas. No hay alarma que suene cuando decide postergar lo importante. No hay castigo visible cuando se entrega al piloto automático. Solo hay un leve desánimo, una falta de energía, una sensación de estar siempre alcanzando algo que nunca llega. Y con el tiempo, esa sensación se convierte en identidad. Se dice a sí mismo: no soy constante, siempre me falta algo, no soy como los demás. Pero lo que en realidad le falta no es motivación, es estructura, es enfoque. Es una decisión firme de no volver a regalar sus mañanas al desorden. Porque quien no domina su inicio, termina arrastrado por el resto del día. Usted no fracasa por lo que hace en los grandes momentos, fracasa por lo que no hace cuando nadie lo está viendo, por no levantarse cuando prometió, por no escribir lo que quiere lograr, por no visualizar quién quiere ser, por no entrenar su mente en lugar de alimentar la queja. Cada mañana es una página en blanco que puede llenar con hábitos que lo fortalezcan o con hábitos que lo desgasten. Y lo más peligroso no es tener una mañana desordenada una vez, es tenerla cada día y pensar que es normal. Porque lo que repite sin conciencia se convierte en destino. Y si cada amanecer es igual de tibio, igual de disperso, igual de débil, ¿cómo espera que su vida sea firme, clara y fuerte? Tiene que diseñar sus mañanas como si diseñara su futuro. Porque, de hecho, eso está haciendo. Lo que hace en esa primera hora después de despertar envía un mensaje a su cerebro. O está aquí para dominar el día, o para sobrevivirlo. Y el cerebro responde en consecuencia. Si empieza con orden, con intención, con dirección, entonces todo lo demás se alinea. Las emociones son más estables. Las decisiones son más firmes. La motivación deja de depender de impulsos externos y empieza a brotar desde su identidad. Pero si inicia reaccionando a mensajes, a redes, a pensamientos de escasez, entonces el caos se apodera de su mente antes de que pueda decidir algo. Y un día más se le va de las manos. Haga esto, levántese sin negociar con la pereza. Beba agua como primer acto de respeto por su cuerpo. Siéntese en silencio, aunque sean 5 minutos, a preguntarse: ¿qué necesito hoy para estar orgulloso de mí mismo al anochecer? No qué necesita el mundo, ni su trabajo, ni su entorno. Usted. Luego escriba 3 cosas. Una acción que lo acerque a su meta, una actitud que quiere sostener, y un pensamiento que no va a permitir hoy. Eso es estructura. Eso es dirección. Y no toma más de 15 minutos. Pero esos 15 minutos valen más que todo un día sin conciencia. Porque no se trata de hacer mucho. Se trata de hacer lo que importa al inicio. Donde todo comienza. Donde se define si su día será una repetición más o una declaración silenciosa de que está cambiando, esta vez en serio.
Muchos creen que fracasan porque no tienen suerte, porque les falta tiempo o porque no han encontrado su momento, pero la verdad es mucho más cruda y más simple. Fracasan porque no han aprendido a ser constantes cuando el entusiasmo desaparece. Porque cualquiera puede tener un arranque de motivación un lunes, pero muy pocos saben mantenerse el jueves. Cuando el cuerpo pesa, cuando la mente duda, cuando el ruido del mundo exige atención inmediata. Y ahí es donde se separan los que Las avanzan. 7 señales no son pequeños cambios, son innegables. Una vez que las experimentes, sabrás que tu despertar ha terminado y que tu verdadera misión ha comenzado. Pero ten cuidado, elegido. Cuando las escuches, no podrás dejar de ver la verdad. No podrás fingir que no sabes lo que debes hacer a continuación. La espera ha terminado. El momento ha llegado. Tu alma ha sido preparada para esto. ¿Estás listo para escuchar las 7 señales? Entonces, comencemos. El verdadero propósito de un despertar espiritual elegido, tu despertar espiritual, nunca fue destinado a ser el destino final. Fue el comienzo de algo mucho más grande. El mundo enseña a las personas que el despertar es la meta, que una vez que despiertas, has llegado. Pero esa es la mayor ilusión de todas. Tu despertar fue el momento en que recordaste quién eres realmente. Fue el momento en que el velo se levantó y viste el mundo tal como es. Comenzaste a reconocer las fuerzas ocultas, la batalla espiritual, las verdades más profundas enterradas bajo la superficie de la vida cotidiana. Sentiste el cambio, percibiste que había algo más, y ese sentimiento, ese fue el llamado. Pero lo que muchos elegidos no se dan cuenta es que el despertar es solo el primer paso. El verdadero propósito de un despertar espiritual no es solo ver la verdad, es convertirse en la verdad. Es encarnar la sabiduría que has adquirido, dejar de buscar y empezar a vivir en alineación con tu propósito divino. Piensa en cuando despertaste por primera vez. Todo se sentía nuevo, el mundo se veía diferente, cuestionaste todo, te sentiste desconectado de la versión antigua de ti mismo, de personas que no entendían, de una sociedad que parecía dormida. Buscaste respuestas, devoraste conocimiento, sabiduría antigua, textos espirituales, enseñanzas profundas. Tu mente se expandió, tu alma recordó. Caminaste el solitario sendero de la realización, desprendiéndote de capas de identidad falsa, quemando las ilusiones que habían sido impuestas sobre ti desde el nacimiento. Ese viaje fue necesario, pero ahora estás en una encrucijada. No puedes quedarte en esa fase para siempre. El despertar espiritual no es un ciclo de aprendizaje interminable, es una iniciación hacia algo mucho más grande, tu misión divina. Aquí es donde muchos elegidos se quedan atrapados. Siguen buscando, siguen esperando otra señal, otra revelación, otra confirmación. Creen que si aprenden un poco más, si meditan un poco más, si encuentran esa pieza faltante, finalmente estarán listos. Pero la verdad es que ya es... Sustentando todo por su palabra poderosa. ¿Puedes percibir la grandeza de esta revelación? Jesús no es solo parte de la creación, Él es el propio Creador. Cuando miramos al universo con sus miles de millones de galaxias, estamos contemplando la obra de sus manos. Cuando observamos la complejidad del ADN, estamos viendo su sabiduría en acción. Cuando sentimos el calor del sol, estamos experimentando el poder de aquel que puso esa estrella en el cielo. Pero hay más. Jesús no solo creó todas las cosas, también las mantiene en funcionamiento. Colosenses 1:17 nos dice que en Él todo subsiste, es decir, Él es quien mantiene los átomos unidos, las leyes de la física funcionando, el cosmos en orden. Cada respiración que tomas es un regalo de Él. Cada momento de vida es sostenido por su poder. En Apocalipsis 1:8, Jesús se presenta como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el comienzo y el fin, el autor y consumador de nuestra fe. Su existencia trasciende el tiempo y el espacio que Él mismo creó. Cuando contemplamos esta verdad, comenzamos a entender por qué Juan eligió comenzar su evangelio de esta manera. Quería que, desde el primer versículo, entendiéramos que estamos frente a alguien que no puede ser comparado con ningún otro.
Jesús no es solo otro personaje en la historia, Él es el autor de la historia. Y aquí hay algo aún más sorprendente. Ese mismo Verbo eterno, ese Creador todopoderoso, eligió hacerse carne y habitar entre nosotros, como declara Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesús, el primogénito de toda creación. Cuando decimos que Jesús es el primogénito de toda creación, muchas personas pueden confundirse pensando que eso significa que Él fue creado primero. Pero esta interpretación no podría estar más alejada de la verdad revelada en las Escrituras. En Colosenses 1:15, Pablo nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El término primogénito aquí no se refiere al orden cronológico de nacimiento, sino a la posición de preeminencia y autoridad. En la cultura antigua, el primogénito tenía derechos especiales y autoridad sobre sus hermanos. Era una posición de honor y privilegio. Es en este sentido que Jesús es llamado primogénito. Él tiene autoridad suprema sobre toda la creación. Esto nos lleva a una revelación aún más profunda en Filipenses 2:6-7, donde Pablo nos dice que Jesús, existiéndose en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. En la cultura hebrea, ser el primogénito significaba tener una responsabilidad especial. El primogénito, los que eran más duros de corazón, lo veían como alguien a quien se podía maltratar sin consecuencias. «¡Apúrate, mocoso!», le gritaban a veces. «Si no te gusta, lárgate. No tienes a dónde ir, ¿verdad?». Las palabras dolían, pero él aprendió a tragarse el dolor. Lo que no sabía era que cada humillación se le iba quedando pegada por dentro, como si fuera barro seco en el alma. Aún así, en medio de todo, había algo que Mateo no había perdido: una manera sencilla de hablar con Dios. No era una oración aprendida de memoria, no eran palabras complicadas. Eran conversaciones cortas, susurradas al viento del campo, al cielo de la noche, al murmullo del río. A veces, mientras caminaba con los pies descalzos por el sendero de tierra, miraba el cielo y murmuraba: «Señor, si de verdad estás ahí, cuídame. No te pido cosas grandes, solo no te olvides de mí». Y aunque muchas veces no veía una respuesta clara, había algo que lo hacía seguir. Una pequeña chispa de esperanza que se negaba a apagarse, incluso en los días más duros. Los días pasaban y el pueblo seguía igual. Los mismos que miraban hacia otro lado cuando él pasaba. Los mismos que se quejaban de sus propios problemas, sin imaginar que, a pocos metros, vivía un niño que daría cualquier cosa por tener siquiera la mitad de lo que ellos tenían. Una tarde, Mateo aceptó trabajar para don Ramiro, uno de los hombres más duros del lugar. Dueño de varias parcelas, era conocido por su carácter frío y su forma de tratar a quienes trabajaban para él. «Te pagaré con comida», dijo don Ramiro. «Pero si llegas tarde o haces mal el trabajo, ni eso te llevas». El niño asintió. No estaba en posición de negociar. Ese día trabajó desde muy temprano, bajo el sol, recogiendo sacos, acarreando leña, cargando agua. Sus manos pequeñas se llenaron de ampollas, pero él se decía a sí mismo que valía la pena. Tenía demasiadas noches de estómago vacío acumuladas. Al caer la tarde, don Ramiro le entregó un pequeño saco de comida. Un pan, un poco de arroz, unas papas. Para cualquiera habría sido poco. Para Mateo, era como recibir un cofre de oro. Mientras caminaba de vuelta a su casita, abrazaba el saco contra su pecho como si temiera que el viento se lo arrebatara. Sus pasos eran lentos, cansados, pero en sus ojos había una pequeña luz de satisfacción. Sin embargo, no todos estaban contentos de verlo. En el camino se encontró con un grupo de muchachos del pueblo, mayores que él. Lo habían visto muchas veces y algunos disfrutaban molestarlo. «Miren, ahí viene el huérfano», dijo uno. «Seguro va cargando la casa entera en ese saco», rió otro. «A ver, muéstranos qué llevas». Mateo apretó el saco con más fuerza. «Es mío», respondió con la voz baja. Las risas se hicieron más fuertes. Uno de los muchachos se acercó y le dio un empujón. Convertirse en montañas que parecen imposibles de escalar. Miro estos desafíos y, en mi humanidad limitada, siento que me sobrepasan completamente.
¿Cuántas veces me he sentido incapaz, limitado por mis propias fuerzas, olvidando que tu poder es infinitamente mayor que cualquier obstáculo que pueda enfrentar hoy? Tu palabra me recuerda que puedo hacer todas las cosas, no por mi propia capacidad, sino por la fortaleza que Cristo me proporciona. Esta verdad cambia absolutamente todo cuando la abrazo genuinamente. Cuando el médico da un diagnóstico inesperado, cuando las cuentas se acumulan y los recursos escasean, cuando las relaciones se tensan y cuando el futuro parece incierto, tu promesa permanece como un faro en la oscuridad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te pido, Señor, que me ayudes a vivir creyendo verdaderamente esta promesa. Que no sea solo un versículo que recito, sino una realidad que transforme mi perspectiva ante cada desafío que encuentre en este día. Que pueda ver cada problema no desde el lente de mi insuficiencia, sino a través del prisma de tu suficiencia. Enséñame a confiar más en ti y menos en las soluciones temporales que el mundo ofrece. Que mi primer instinto sea buscar tu rostro, no mis propios recursos, cuando sienta que las fuerzas se agotan. Ayúdame a no recurrir primero a mis propias estrategias, a la sabiduría humana o a soluciones superficiales que solo abordan los síntomas, pero no la raíz de mis necesidades. Gracias porque tu fortaleza no es intermitente. No viene y va según mis emociones o circunstancias. Es constante, inagotable y siempre disponible para mí, incluso cuando no lo siento o no lo comprendo completamente. Tu poder no depende de cómo me siento al despertar, de cuán espiritual me perciba en un momento dado, o de cuánto mérito crea tener. Está disponible por gracia, como un regalo inmerecido, pero libremente ofrecido a quien lo busca. Dame una fe que no se rinda ante las dificultades, que persevere cuando todo parece imposible, recordando que lo que es imposible para mí, es posible para ti, que obras en mí y a través de mí. Quiero ser como aquellos héroes de la fe que mencionas en tu palabra, que contra toda esperanza creyeron y vieron tu fidelidad manifestada. Que esta promesa de Filipenses no sea solo una cita bíblica, sino una convicción profunda que habite en mi corazón. Verdaderamente todo